Buen día, ¿cómo estás? Acá con un exquisito aroma a budín marmolado frente a mis ojos. Está tentador. Está muy tentador. Yo estoy para tirarle un arponazo de acá. Así, y me lo traigo con una soguita. Está mal porque lo tiene lejos, le quedó lejos. Me lo traigo con una soguita, ¿viste? Tipo pescando. Igual debo decir que venir a este barrio me hizo pasar por el Sócrates, un café que me encanta. Ah, sí, Pedro Goyena y Puan. No pude evitarlo, así que me vine en subte. ¿Y me vine en colectivo, subte, hasta Puan, caminé por Puan, me tomé el cafecito correspondiente en el Sócrates con media luna, precioso como café. Corresponde. Y luego vine para acá. Nunca fui al Sócrates. Yo tampoco. No pueden vivir acá y nunca haber ido al Sócrates. Pasa que siempre hay mucha gente en la vereda y como es cosa. Es un café, sí, un poco de gente mayor, como una. Sí, sí, pero es como, yo tengo como cierto prejuicio con Pedro Goyena, entonces por ahí es eso. Viene por ahí. Por ahí es eso. Bueno, ese igual odio esa de clase que uno partecita de trae. Pedro Goyena es como, ahí Pedro Goyena cuando cruza Puan es un poco más amigable, digamos. No estamos hablando ya de Pedro Goyena. Ah, no, claro. Más hacia la zona ahí que se junta con Alberdi, Sí, que ahí se va poniendo ahí un poco. tenés Ahí unos sí uno se edificios. siente como... No, en Hollywood. Intimidado, ¿no? Claro, Sí, intimidado porque la gente de seguridad lo mira mal a uno. Uno va caminando por ahí y te mira como diciendo... El de la pantalla te mira mal. El de la pantalla. Pobre que está ahí como congelado. Pobrecito. Sócrates, debo decir, café muy bien servido. Mirá. Viene con un alfajorcito muy pequeñito de Sí. maicena con dulce de leche. Y es Ya me impecable el lugar, limpísimo. El mozo viene enseguida o la moza, así que lo recomiendo. Maravilla. Ya me gustó el hecho Todo de lo que tenga uno desea de un bar. todo lo que uno quiere en un café. Ujú. ¿Cómo estás, Vero? ¿Llegaste bien? ¿Llegaste a tiempo? Llegaste, pero re bien llegaste. Llegué perfecto, estaba ahí afuera esperando al solcito mientras los escuchaba con mis super auriculares muy mononos. Mira, qué bueno. Llegaste en transporte, me imagino. Llegué en No transporte. llegaste en monopatín, no activaste ningún tipo de... No, de micromovilidad se llama eso. Ah, mira, dato ¡Qué técnico. nuevo término! Ya está. Ahora voy a preguntar así. Movilidad. ¿Viste el micromovilidad? Micromovilidad serían estos nuevos monopatines eléctricos, Mirá. bicicletas eléctricas que tuvieron su explosión también en pandemia. Claro. ¿no? Pero ya se venía pergeneando algo de eso. Sí, ¿te acordás que hubo un tiempo en Palermo, creo que te alquilaba, había una empresa que te Una alquilaba, empresa, exactamente. no sé, creo que era por tarjeta de crédito, te alquilaba y salía lo mismo que un taxi, pero que lo podías tener más tiempo, no sé, algo así era. No lo recuerdo exactamente cómo era el modo, pero sí, se ve en otras ciudades del mundo también. Lo que sucede tal vez acá es que hay poca regulación, entonces lo que uno termina viendo es a veces la micromovilidad en la vereda, que es lo que los peatones y peatonas no queremos. Claro, sí, te terminan yendo a los gomazos por el medio del pasillo. Tengo un problema con los bares que tienen todas las mesitas afuera. Bueno, yo acumulo muchos igual resentimientos en la ciudad. Las mesas afuera en los bares, depende cómo lo mires. En su momento se cobraba por las mesas. Sí. Luego se dejó de cobrar con la idea de que eso saca un poco la gente a la calle Claro. y también contribuye, por ejemplo, a que las zonas sean más seguras, porque tenés más gente en la vereda, lo cual creo que es positivo. Ahora sí me parece que debería dejar lugar para el paso. Claro, sí, bueno, acá tenemos un par de ejemplos donde cruzar por determinada esquina es bajate a la calle porque es imposible transitar por ahí. Es muy difícil. Micromovilidad, primer término anotado como para empezar a hacernos un poquito más los técnicos o los exquisitos, gente sabedora. Hablar bien, con propiedad. Son con gente propiedad. de radio. Sí. Vamos a hablar de transporte. Vamos a hablar de transporte. ¿Sabés que me olvidé de pedirte algo que me pusieras de cortina a esa canción tan hermosa, Trenes, Camiones y Tractores? ¡Oh, gran canción! La próxima de que hagamos una Bardo. columna de transporte. Era Oh. mi sueño hacer una columna de transporte con esa cortina. Bueno, pero podemos cerrar este bloque con trenes. Dale. Sí, por favor. Buenísimo. Vamos a hablar de transporte. Nosotros tenemos un... Es un tema que nos encanta, ¿no? Grandes charlas de Porque transporte. solemos decantar en el transporte. Nosotros cuando hablamos, así sin de nada específico, siempre terminamos hablando del tren, del subte, del 88 también. Oh. Los he escuchado hablar de transporte. De hecho, hoy apareció el subte también Hoy en la apareció. charla, ¿no? Hablando Sí. de juegos y La no sé E. cómo Sí. venía. La E. Siempre. La sufrimos la tanto que... vilipendiada E. Es más, yo no agregué el día que me trajeron un trencito de locomotora a pila que tiraba humito.
Porque Mirá. a mí los trenes me encantan, ya yo soy un gran fanático de los trenes. ¿Puedo hacer una postilla respecto de los juguetes y luego volvemos Por a favor, los trenes? Porque por los favor. escuchaba también hablar de juguetes y Emanuel conecta mucho con su niño interior, cosa que me encanta, ¿no? También como madre de un nene de 7 Claro. años. Roque, que si me está escuchando le mando un saludito, aunque la otra vez se olvidó de escuchar. Roque, te bancamos. No, les quería recomendar una serie de Netflix, que es esa bien nostalgia, que se llama Juguetes que hicieron historia o algo así, que tiene los Transformers, los Me Micro muero. Machines, los Power Rangers, No. He-Man. Creo que son episodios de más o menos, Barbie está también, de, no sé, serán 40 Sí, minutos. puede ser que los juguetes que nos hicieron o algo, Algo así, así. porque Ahí va. también habla de las películas que nos hicieron, las publicidades, como hablando de que nos criaron, ¿no? Exacto, es la misma Sí. franquicia, así que te la Sí. recomiendo, Che, Manuel, sí. que la vas a pasar muy bien. Sí, mirándola. sí, me encanta. Aparte yo soy medio nostálgico con... Bueno, medio. Medio nostálgico. Re Medio dijo. nostálgico. Medio dijo. Medio dijo un tuerto. Sí. Pero sí, me encanta. Me Bien. encanta, lo voy a buscar. Volvamos, si Volvemos querés, a transporte. al transporte. Hoy lo que les proponía es hablar del subte, ¿no? Hay Sí. muchos temas en la agenda del transporte porteña, pero como que el subte en general a los porteños nos encanta. Nos encanta nuestro subte, tenemos cariño por ese modo de movilidad y aparte siempre hay discusión alrededor del subte. Lo que hoy proponía charlar es si vale la pena o no ampliar la red de subte. Me gustaría escuchar a ver qué opinan ustedes y les propongo en casa hacer un juego medio nerd que se me ocurre a raíz de un programa de Adrián Paenza que me encantaba, que hacía debates sobre minería y fracking Sí. y demás, que es, pensemos primero si hay que ampliar la red de subtes o no, qué posición tenemos, y Sí. luego de lo que charlemos nos animamos a ver si cambiamos de opinión o si al menos la Claro. matizamos un poquitito. ¿Qué les parece? Claro, me encanta, me encanta. Los escucho a ustedes. ¿Hay que ampliar la red de subte? Sí, no. ¿Por qué? ¿Hay que ampliarla mucho? ¿Hay que ampliar un poquito? Breve, pero a ver. me Yo gustaría tengo escuchar. sentimientos encontrados. A ver. Yo siempre tiendo a la lógica y la razón, si conviene o no. Para mí conviene en términos de, por el tamaño de ciudad que tenemos, me parece que la red de subtes es chica, me parece a mí. Bien. Y por otro lado, por una cuestión de épica. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires debería ser tipo la gran red de subtes, pero tiene que ver con mi ganas de tener subtes, nada más. No sé si tiene una justificación Sí, técnica real. te llega a escuchar un evaluador de proyectos Claro, hablar sí, de sí. gastar 750 Claro. millones de dólares en hacer ¿Qué le subte por pasa? épica. Es que Claro. justamente yo, ¿Qué le a ver, mi primera respuesta, obvio que mi primera respuesta es sí, obvio. Y de hecho, bueno, sabemos, vos sabés, hubo muchos proyectos de ley, uno creo que es de no hace tanto, un montón de líneas Sí. hay proyectadas. Ahora, la verdad que si lo pienso, antes de darte una opinión, yo diría que si se mejorara la frecuencia de los trenes, si se mejorara de verdad la frecuencia de los trenes, tal vez no, ya con eso estaríamos quizá bien y no sé si valdría, o sea, si estaría justificada una inversión, Ujú. porque el subte es carísimo, ese es el problema. Claro. El subte es un golazo, pero es carísimo. Ese es uno de los problemas. Sí. Bueno, vamos a ver qué opiniones y qué datos hay de Sí. uno y Es otro un lado. ni, quedé parada en un ni. En un ni. No Bueno, sé. pero está bien, No te está la bien. jugaste, qué tibia que sos. No fueron tan categóricos y yo tampoco sé si me la voy a jugar. Pero bueno, Acaba de llegar Nati, no sé si tirarle la pregunta porque capaz que recién entró. Pero, ¿ampliarías la red de subte? ¿Sí o no? Sí. Listo, ahí está. Sí, perdón, bien, te bajé bueno, el micrófono. bueno, ahí está, sí. tenemos un ni y dos sí convencidos. Bien, bueno. Red de subte porteña tiene 60 kilómetros, tiene 6 líneas actualmente. Y lo que tiene de particular en este momento es que no hay ninguna estación en obra. Y esto es algo que no pasaba la gente en el subte, que es un medio en internet. Sí. Hablé con su director justamente esta semana sobre estos temas para pelotear un poco, que es Martín Machain. Ellos vienen haciendo un seguimiento muy fino de todo lo que son los números, las obras, los pifies, los aciertos. Y hace como 50 años que no pasaba esto, que Claro. no hay ninguna estación en obra. En 2018 se inauguró la última, que fue la estación ahí en la Facultad de Derecho de la línea H. Claro. Después se inauguró, comenzó a funcionar el subte E Ujú. hasta Retiro, pero esas estaciones tenían de particular que ya estaban inauguradas Ya estaban hace inauguradas, mucho sí. y había algunas obras que faltaban hacer, entonces por eso no corría el subte hasta Retiro, pero desde 2018 no hay nada. La línea la línea H está inconclusa en las dos puntas, debería llegar a Sáenz y debería llegar a Retiro. Mirá. La estación Sáenz es muy importante porque conecta con el ferrocarril Belgrano, que aparte hay una obra proyectada para que llegue hasta Constitución. Claro.
Entonces, eso agregaría tráfico en esa línea que es transversal. Y a lo que vos te referías, supongo, Sol, es a la ley 670. Exacto. Que es una ley de 2001 que les recomiendo a los oyentes y oyentas, pongan en Google ley 670 y pongan en imágenes y ahí van a ver lo que es el mapita proyectado. ¿Qué se hizo en 2001? Se decidió por voto casi unánime en la legislatura en ese momento con Ibarra, con Aníbal Ibarra como jefe de gobierno. ¿Por dónde? No es que decían, no ponía plazo la ley 670, pero decía, en el caso de que hagamos subte, las líneas tienen que ser estas. Ujú. ¿Cuáles eran? Bueno, una la H, ¿no? Sí. Que se comenzó ahí nomás en 2001. Otra era, acá tengo machete por las dudas, la F, que va desde Barracas hasta Plaza Italia, pasando por Recoleta, esa por me Las encanta. Heras. Esa sería la próxima, Sí. ¿no? Esa es la que se habla que Sí. sería la próxima porque atiende la cuenca Claro. Entre Ríos Callao, que está muy Sí. congestionada. Sí. Otra, la G, que va desde Retiro hasta, esa me afecta a mí, Villa del Parque, casi Sí. depende porque si uno mira los mapitas hay ligeras diferencias. Después se discutió modificar Ujú. esta traza, entonces por ahí pueden ver ligeras diferencias, pero más o menos es esa. Suele pintarse de rosa, Agronomía, Villa del Parque Claro. o por ahí. Y la I, que es la de acá, Parque Chacabuco, Primera Junta, hasta Ciudad Universitaria. Claro. Uy, qué golazo. Año verde, chicos. Por las dudas, les voy aclarando. Bueno, año ¿y verde. estas líneas para cuándo las tenemos? Bueno, Claro. ese es el tema. La ley 670 no preveía plazos, ¿sí? Claro. La próxima, la que tiene todos los números, es la F, ¿no? Es la Sí. que... La que se arranca en avanzó. Barraca o la que va... Barracas, Plaza Italia. Barracas, Plaza Italia, pasando por Las Heras, ¿no? Ujú. Atendiendo Entre Ríos, Callao, no sé, no me Sí, acuerdo. Entre de Ríos Plaza Callados, como decías, está explotado. Ahí hay que hacer algo porque no... Está explotado, exactamente. Así que bueno, eso sería lo próximo y por supuesto terminar la H, ¿no? Claro, La claro. H, me decía Machain el otro día, es una línea que ya transporta más pasajeros que la E, la vilipendiada E. Sí. Así que bueno, y es una de las dos en este momento que tenemos transversales, ¿no? El boleto de subte, ¿alguien sabe cuánto sale? ¿30? 30 pesos, sí, Muy 30 bien, pesos. muy bien. A mí la verdad que ahora me cuesta, antes lo tenía mucho más claro. Ahora con la Sí. sube por ahí uno pasa Sí, no te das cuenta. y sí, no te sí. das cuenta. Y es verdad, por ejemplo, en mi caso recién que tomé un colectivo y luego el subte, ya el subte cuesta la mitad. Claro. Así que bueno. La red de subtes se empezó a construir en Buenos Aires en 2000. ¡Wow! En 1913 Sí. fue la primera en Latinoamérica y durante 50 años más o menos fue la única en el hemisferio. O sea, Mirá. totalmente pionera. Mirá, Imagínense qué ciudad teníamos en 1913 Ujú. y qué ciudad tenemos ahora. Claro. Y ya se empezó a trazar y a construir el subte. ¿Qué sucedió? Como les decía, esa red, comparado con otras ciudades incluso de nuestra región, quedó un poco detenida. Ujú. Hay que hacer aquí una salvedad que nosotros tenemos una muy grande red de ferrocarriles Sí. suburbanos, Claro. ¿no? Que es otra cosa que, por ejemplo, se compara todo el tiempo con Santiago, que empezaron más tarde que nosotros y ya tiene 140 kilómetros Ujú. contra nuestros 60, pero ellos no tienen la red de La red trenes que ferroviaria, tenemos claro. nosotros. También esta es una ciudad, contando el AMBA, ¿no? Ujú. Digo, hablo de subtes porteños y de Ciudad de Buenos Aires, pero esta ciudad está integrada con el conurbano, que tiene una mancha urbana muy extendida, Claro. ¿no? Sí, Con de- lo cual, esos trenes claro. son Sí, fundamentales. de hecho, el Sarmiento tiene gran parte de su recorrido dentro de la capital, ¿no? Digo, hasta Liniers, tenés desde 11 a Liniers una buena parte del recorrido del tren que va a provincia dentro de la capital. Claro, ¿no? y a la vez tenés un recorrido superpuesto ahí desde San Pedrito Claro, hasta 11, en ¿no? paralelo Casi con en el- paralelo, sí, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos nuestra red. Cambió, medio, no sé qué palabra usar, cambió la concesión. Hay una empresa nueva, es Sí. EMOVA. Solsa, Disculpen, amigos, tengo que dejarlos. Ay, qué lástima. Encima, pero ¿tenés auriculares Por para supuesto, seguir me voy escuchándonos? escuchándolos y bueno, no va a ser la última vez que hablemos de esto. No, por De- supuesto, No, tenemos no. que usar la Es cortina. primera, que pero no es la última. Así que bueno, Sonsa. un beso a todos. Y Chau, gracias, chicos. cuídate, suerte. Si vas en transporte público o en micromovilidad, mándanos una Micromovilidad foto. lo veo difícil. Mándanos Lo veo una foto. difícil. Bien, bueno, entonces continuando. ¿Hay que ampliar la red o no? Ujú. Si al que le interesa, le recomiendo
ver un artículo de Alberto Müller, que es un economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Escribe, seguido en página 12, y escribe un artículo el 26 de diciembre del año pasado, ¿no? Poniendo un poco en duda esto de que haya que ampliar la red de subte, argumentos para el no. Claro. Como decías, es carísimo. Ajá. Es muy caro construir subte, y en este momento, con la situación fiscal del país, sin crédito, es complicado pensar en ampliar esa red de subte. Hay otro dato más, que es que no es flexible, ¿no? Como vos, por ejemplo, pensando en cuestiones coyunturales, como por ejemplo tenés un recital, tenés un partido de fútbol, vos a tu red de colectivos la podés mover función de eso. Y ni hablar de cambios en la configuración de la ciudad, que es verdad que son lentos, pero con la pandemia vimos, por ejemplo, un fenómeno inédito en esta ciudad y en otras ciudades del mundo, que es que el centro perdió gran parte de su centralidad, el microcentro, claro, ¿no? Claro. Entonces, si miramos el mapita de nuestra red de subtes, es completamente radial, va todo un centro que no sabemos bien qué va a pasar con ese microcentro, porque, bueno, si hoy en día uno camina por ahí, está lejísimos de ser lo que en algún momento fue, ¿no? Sí. Restaurantes que cerraron, vacíos, la congestión vehicular no es la misma, aunque empieza a volver a los niveles prepandemia, los colegios tuvieron también mucho que ver con esto, me refiero a toda la ciudad, no solamente al microcentro, pero hay algo que varió ahí. De hecho, la línea históricamente más congestionada, que era la D, no sé si recuerdan haber viajado en la D, la que va por Congreso de Tucumán, Congreso de Tucumán, Catedral. Esa línea fue la que más pasajeros perdió. ¿Por qué? Porque es una zona en la que muchos habitantes pueden hacer teletrabajo. Pueden ir tal vez a sus puestos de trabajo algunos días de semana, algunos días de semana sí, otros no. Entonces esa fue una de las que más pasajeros perdió. Se perdieron muchos pasajeros, ¿no? Veía justamente en el subte también, creo que está... no quiero decir cualquier número, pero más o menos 70% todavía por abajo de los niveles pre-pandemia. Así que sí, es gigantesca la cantidad. Es verdad que el subte tardó un montón en volver. Hasta septiembre del año pasado seguían estaciones cerradas, bueno, la frecuencia disminuyó, entonces eso también tiene que ver, ¿no? Y después, bueno, cierto temor de los pasajeros a contagiarse, que creo que eso está un poco más bajo, incluso los colectivos también perdieron pasajeros, sobre todo en los tramos cortos. Ahí también intervino mucho la bicicleta. En los tramos de menos de 3 kilómetros perdieron muchísimos pasajeros los colectivos. Entonces, bueno, hay cuestiones que se están reconfigurando y que el subte es caro de construir y, como decíamos, es poco flexible. Hiciste una línea de subte, tenés que estudiar muy bien. Por eso lo que te decía de la épica, está buenísima la épica. Claro, pero es difícil. Claro, yo lo pienso en términos de... por ejemplo, el fin de semana vos vas al centro y no hay nadie en el subte. No hay nadie en el subte. Y me imagino que haciendo una obra de infraestructura tan grande como la que implica hacer un subte, si te cambia la formación, o sea, si te cambia la estructura de la ciudad por X motivo, ponele que en una cuestión muy extraña, el microcentro de la ciudad pasa a ser Liniers, hiciste toda una obra que sale millones y millones. En vano. Bueno, claro. Mismo las estaciones estas que están previas a Retiro en la línea E, Catalinas, a mí me da miedo bajar. No hay nadie en Catalinas, nunca. No hay nadie. Por eso yo propongo hacer una red de subte tan grande que abarque todo, por lo tanto... Va a estar siempre un lado o el otro. Ojo, no, es un argumento ese también. En la medida en que vos lo hagas funcionar bien y que ahora vamos a ir al sí, no quiero spoilear mi propia columna. Pero ese es un argumento también, ¿no? La línea E, no me quiero detener en ese tema, pero en general lo que se suele decir es no tiene pasajeros. No tiene pasajeros. Entonces, por eso es la que menos pelota le dan, pero bueno, a la vez es el huevo o la gallina. Podés tener bien la línea, llevarla hasta Retiro era un proyecto que estaba previsto desde el inicio y se tardó muchísimo en hacer, entonces... bueno, hay como muchísimas cuestiones. Y después una tercera, que no lo dice Müller en su artículo, pero lo agrego yo, es si nosotros pensamos en una economía que tiende o debería tender a descarbonizarse, ¿no? A depender menos de los combustibles fósiles. Si pudiéramos pensar en movernos en la ciudad, no con modos particulares, no con auto particular, entonces que la gente, imaginemos un escenario en el cual los habitantes de la ciudad abandonamos mayormente el auto particular para ir hacia el transporte público. Entonces las calles estarían menos congestionadas. Digo, no es dable para los pasajeros o para los ciudadanos que optamos por métodos de movilidad más sustentables
y más eficientes económicamente como el medio de transporte público, pudiéramos ir por arriba en superficie, viendo el sol, los árboles, los perros, los negocios y sintiendo el olorcito de las panaderías, y no abajo con ruido. No sé, digo, esto también es un elemento para tener en cuenta. Digo, ¿por qué lo penalizás mandándolo por abajo? Cuando en realidad tal vez por abajo debería ir el auto, o sea, no vamos a, es una estupidez, no vamos a construir túneles para los autos, pero para que se entienda el concepto, es algo que también se discutió cuando estaba en debate el soterramiento del Sarmiento, ¿no? Claro. Imagínate, una cosa es meterte abajo de la tierra para hacer un tramo de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y otra cosa es estar una hora tal vez, ida, una hora vuelta. Sí, abajo de la tierra. Abajo de la tierra, no sé, Moreno 11, igual hasta Moreno creo que no estaba previsto en ningún momento el soterramiento, pero bueno, tramos más largos. Entonces, me parece que eso de cara a la ciudad que viene también lo podemos pensar. ¿Tenemos que bajar los pasajeros del transporte público o podemos ir en superficie? Bueno, viajar en superficie es más placentero, es más lindo, pero bueno, también tenés la congestión. Martín Machain, que mencionaba que hablé con él esta semana y yo le tiraba todas estas cosas, ¿qué me decía él? A ver, los modos guiados, tren, subte, tranvía, son más eficientes en términos energéticos. Sí. Es verdad que la inversión inicial es carísima, pero después la operación y en términos de amortización no gastas tanto. Claro, ¿no? claro. Pensemos, por ejemplo, un colectivo por ley no dura más de 10 años. Los colectivos se te hacen percha en 2 minutos, tenés el asfalto, tenés el caucho de las ruedas. Si vos ponele que los hicieras todos eléctricos también, año verde, pero bueno, supongamos que la flota de colectivos debiera tender a ser eléctrica, igual tenés el tema de las baterías, o sea, en cuanto a eficiencia energética, la verdad que convienen más los modos guiados. Y algo que me decía Martín y que a mí me dejó pensando es, podemos pensar también en el tranvía. El tranvía no es algo obsoleto, para nada. Y ahí sí tenés, no es la misma flexibilidad que una línea de colectivo, que la haces por otro lado, pero sí tenés un modo guiado donde la interacción tranquilamente se puede hacer ingenierilmente. Pensemos lo que fue el Metrobús. Por ejemplo, el Metrobús de 9 de julio, también tenías que mover ahí fichitas para que funcionara y se pudo hacer. Y para el caso, romper la ciudad por abajo, también, digo, a nivel caño, cosas, cloacas y demás, también, digamos, te lleva una planificación importante. Así que, bueno, eso, ¿no? El tranvía está fuera de discusión. Y después lo que él me decía, yendo un poco a tu argumento, es, vos tenés esta red. Es cierto que la ley 670 tal vez se podría discutir. Pasaron 20 años, hubo una pandemia, cambiaron cosas en la ciudad. Tal vez se pueden hacer estudios nuevos, ¿no? Para ver por dónde deberían ir esas líneas. No obstante, con tan pocos pasajeros en el subte, no sé si es el momento de hacer los estudios, ¿no? Claro. Todo el tiempo viene saliendo que se prorrogan los estudios de la F, ¿no? Que se está entre Barracas y Plaza Italia. Y bueno, lo que pasa es que es el momento de hacer ahora con tan pocos pasajeros los estudios de factibilidad, de demanda, para ver si conviene hacer la línea ahí. Entonces, esto es complejo, más allá del dinero que hace falta. Pero perdón, ¿a qué se esperaría? ¿Por qué se pensaría que va a cambiar la cantidad en un par de años, la cantidad de gente en...? Mirá, el tema del trabajo y del teletrabajo está todo muy en veremos ahora. Claro. Está todo por reconfigurarse. Por ejemplo, cuestiones que me decían, cuando yo empecé a estudiar temas en transporte en 2012, 2013, hace más o menos 10 años, un gran tema era las horas pico. Las horas pico son un problemón para la planificación del transporte. Había hecho un estudio de lo que era el Metrobús de Juan B. Justo, ¿no? Entonces, a veces había algunos horarios. Vos decías, bueno, qué buena medida, va más rápido. Pero había momentos que al 166 no te podías subir. Claro. No te podías subir. Pasaban y no te subían. Entonces decías, flaco, poneme más colectivos. Claro. Y cuando los entrevistabas a los dueños de las líneas, te decían, no puedo poner más colectivos porque yo tengo una hora pico tan marcada de 9 a 11 y de 5 a 7 que después me van vacíos. Y yo no puedo comprar coche con lo que vale y contratar choferes para después tenerlo ahí parado. Claro, ¿entendés? claro. El gran sueño, ¿cuál era? Modifiquemos las horas pico. Claro. Distribuyamos mejor a los pasajeros en los colectivos y solucionás parte del problema. Bueno, ahora eso, post pandemia, medio que está pasando sin ninguna planificación y naturalmente, ¿no? Entonces,
hay muchas cuestiones que se están moviendo. El tema teletrabajo todavía no está no decantó Claro. del todo. Claro, bueno, las universidades, ahora que lo hablamos, todavía no se terminaron de definir si iban a dar las clases de manera presencial o no, recién el último día, o sea, el primer día de clases. Entonces, digo, hay un montón de materias, por ejemplo, teóricas que tranquilamente se podrían dar virtualmente. Los talleres entiendo que no, pero ahí también hay una indecisión. Totalmente. La universidad mueve mucha gente, o sea, los motivos principales de movilidad siempre son trabajo, estudio y salud. Uh-huh. Entonces, ahí también tenés un tema que no se ha terminado de definir. Pero bueno, lo cierto es que si el centro pierde centralidad, vos tenés una red de subtes que mueve pasajeros, porque no es que no mueve, y tampoco la vas a cerrar, ¿no? Entonces, tiene sentido agregarle estos, digamos, todas las nuevas líneas que planea la ley 670 son justamente transversales. Claro. Entonces, tiene sentido agregar una red ahí, ¿no? Lo que me decía Machain esta semana es, a la línea F le apuesto, pero la línea F va a mover pasajeros enseguida y le va a traer a la vez pasajeros a las otras líneas. Claro. Entonces, de esa manera tiene sentido. De todas maneras, lo que estamos discutiendo acá es puro biribiri. Porque de parte del gobierno de la ciudad ya dijeron que no hay plata. El presupuesto 2022 no contempla plata para el subte. Bueno, lo que iba a decir que me perdí. Tenemos, no es nueva concesión, sigue siendo Rogio, ¿no? Pero la empresa ahora no es más Metrovía, se llama Emova. Claro. Vine en subte también para ver si había algún cambio, porque no me había percatado. Hay apenas alguna cartelería. Para el pasajero no cambia absolutamente nada. De hecho, los trabajadores todavía tienen el logo de Metrovías en el uniforme, ¿no? No cambió eso. No cambia absolutamente. Cambian algunas cuestiones finas técnicas de la concesión, de lo que tiene que ser, de lo que se tiene que hacer cargo. Y creo que cierta costo o los pagos están también asociados a la cantidad de pasajeros, que antes no era así. Entonces, pero son cuestiones muy técnicas que la verdad que a quienes viajamos en subte no nos cambia nada. Claro. Y lo que tenemos también es nueva secretaria de Transporte, Manuela López Menéndez, que reemplazó a Juanjo Méndez en enero de este año. Ella venía justamente de presidir Esbase, pero en realidad a Manuela se la conoce como la señora Metrobús, porque ella fue quien, mano derecha de Dietrich, allá por 2010, 2011, 2012, 2013, que planificó mucha experiencia en el tema, economista ella, pero bueno, viene más del paño, se la conoce como la señora Metrobús. Claro. En Esbase fue bastante deslucida su actuación, así que bueno, ahora está al frente de Transporte, todavía no hay demasiadas novedades ni indicios de cuál va a ser el sello de su gestión. Claro, todavía está ahí en veremos. Así que bueno, le repregunto. Sí. ¿Qué piensan? Vero, ¿te quedas un cachito más? Dale. Mándenos mensajes. ¿Qué piensan sobre el transporte? ¿Tienen ganas de que se amplíe la red de subte? No lo sabemos. Con trenes, camiones o tractores nos vamos a la música del programa del día de hoy.